comida. Muy bien, pasan 4 minutos de las 17 horas y continuamos compartiendo la tarde de RBC y vamos a hablar de otros temas ahora y un poco más enfocados en la economía de nuestro país y en una presentación del libro que va a tener lugar en Maldonado. Estamos recibiendo y tenemos el gusto de recibir a través de la línea telefónica a Ricardo Pascale, reconocido experto en finanzas y en economía del conocimiento. Además es profesor emérito de la Universidad de la República y estará presentando su libro Del freno al impulso. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros recibirlo y bueno, y este libro que estará presentando, que se llama Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro, que está relacionado con la economía y hacia dónde va nuestro país. ¿Qué nos puede contar un poco de toda la recopilación que hay en ese libro? Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo creo que el disparador del libro fue reflexionar que desde hace unos 70 años por lo menos, desde mediados de la década de los 50 del siglo pasado, Uruguay fue perdiendo dinamismo económico. A ver, esto querría decir de que nos fuimos separando de los países que eran nuestros referentes, de algunos de ellos, como eran los países europeos, y ni hablar con los países ya más avanzados, tipo Alemania, Japón, Estados Unidos. Y por otro lado, eso ya sería importante, pero nos fuimos separando en términos de producto per cápita, o sea, la cantidad de producción por cabeza de habitante, por número de habitantes, que tiene Uruguay, de otros países que estaban mucho más atrás que esos que mencioné, como es el caso de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Australia, Singapur, etcétera. De manera que el gran disparador fue la brecha o la gran divergencia que se va produciendo, pese a que Uruguay va creciendo, en promedio crece muy lentamente. Sí. ¿Sí? Este crecimiento tan lento que usted expone, ¿a qué se debe, por ejemplo? Bueno, se debe a que, el mundo fue cambiando en el correr de esos 60 o 70 años y yendo a distintas revoluciones tecnológicas. O sea, Uruguay quedó prácticamente en la revolución tecnológica que llamamos 2.0, que sería la revolución de las cantidades, o sea, la revolución que arranca en 1908 con Henry Ford haciendo su modelo T del auto, porque se hiciera tan famoso. O sea, fue un periodo ese en el cual casi toda América Latina quedó enganchado, que lo que se produce son cantidades. Para ponerlo muy sencillo, lo que producimos son commodities o, productos industriales de baja o media tecnología. Eso, después hubieron dos revoluciones tecnológicas, una del conocimiento en el año 71, más o menos empieza, que es cuando aparece el descubrimiento del chip, lo que sería el chip, y toda la economía digital y con sus repercusiones sobre el conocimiento. Y ya ahora estamos en la revolución 4.0, en donde tenemos innovaciones muy disruptivas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la genómica avanzada, a la cual pertenecen, por ejemplo, las vacunas de Pfizer, para ponerlo en cosas muy recientes y que las tenemos presentes. La impresión 3D y así sucesivamente. De manera que en ese periodo se sucedieron revoluciones tecnológicas.
y América Latina en general, pero a mí me preocupa Uruguay en particular, no se incorporó a esas revoluciones tecnológicas, como que digamos pasaron, y al pasar otros países nos fueron avanzando, que sí, digamos, la tuvieron en cuenta y llevaron adelante, digamos, y se engancharon en esas revoluciones tecnológicas. Uruguay no lo hizo, América Latina tampoco, pero como les digo, insisto, en Uruguay, y eso nos llevó a que simplemente, digamos, siguiéramos vendiendo las cosas que producimos, pero sin agregarle conocimiento, sin agregarle ciencia, sin agregarle tecnología, sin agregarle innovación. Y los países hoy crecen ya no tanto por la cantidad de recursos que tienen, sino por la incorporación de conocimiento que tienen, que hacen que ese mismo producto valga muchísimo más, ¿no es cierto? Claro. Y ha sido el motivo central por el cual nos hemos separado de los países que fueron más avanzados. Esta separación, por ejemplo, también, y bueno, y este crecimiento que usted decía más lento de nuestro país, ¿tiene alguna relación, por ejemplo, con la población, con el número de población que tenemos en nuestro país? No, para nada, no. Eso tiene que ver con un tema de la cabeza, tiene que ver con un tema de a dónde quiere ir el país. Por el contrario, los países que les he mencionado, por ejemplo, Nueva Zelanda, Finlandia es un país pequeño, hace 30, 40 años era uno de los países más pobres de Europa. Es un país que tiene 6 meses bajo nieve, una población reducida, es un poquito más grande que Uruguay, tendrá 5 millones, pero lo mismo, digamos, un país muy pequeño. No pasa tanto por la cantidad, sino que pasa por la calidad, pasa por la cabeza, pasa por que el país tenga claramente una definición hacia dónde va. Por el contrario, el ser más grande a veces puede traer problemas, salvo que el país quiera ser una potencia como Estados Unidos o como China, que no es el caso. Pero digo, para mejorar los niveles de vida, yo creo que incluso Uruguay sería uno de los pocos que está en condiciones de hacerlo por distintos motivos, como por ejemplo la baja corrupción, tenemos una democracia plena, una buena distribución del ingreso, y tenemos una gran confianza pública, ¿no es cierto? Una gran confianza internacional y doméstica y interna, de manera que no pasa por el tamaño, ¿no? Eso es digamos, todo lo contrario. Yo creo que es mejor ser más pequeño en esto, pero sí saber que lo que hacia dónde vamos, y eso es un problema que va más allá de un libro, o va más allá de la opinión de 2 o 3 personas, e incluso va más allá específicamente de cualquier gobierno. Eso es un tema ya de carácter cultural, de una definición con el cual los uruguayos, o como sucedió en estos países que yo les mencioné, se pusieron de acuerdo para dónde vamos. Y después habrá discusiones de otra índole en otros temas, pero no en el rumbo económico. Si uno le preguntara cuál es el rumbo económico de Uruguay, sería difícil encontrar cuál es el rumbo económico de Uruguay, ¿no es cierto? Más allá de la gran prolijidad que tenemos, digamos, en los equilibrios macroeconómicos y demás, y eso es muy resaltable y no es poca cosa, todo lo contrario, pero eso en la tercera década del siglo XXI no alcanza para crecer. Para crecer hay que innovar, hay que tener tecnología y aplicar esa tecnología, y esto es importante para que no entienda mal la audiencia, no está en contraposición de los recursos naturales, todo lo contrario, es la aplicación de esa ciencia, de esa tecnología, de ese conocimiento y de esa innovación a los recursos naturales hará que ellos tengan mayor valor agregado y en definitiva esto termine en un mayor producto per cápita para los uruguayos, y al final termina en lo que sería el fin de la economía
que es la mejora de los niveles de vida de la población, ¿no? Usted decía que bueno, que esto va más allá de los gobiernos. En una época que estamos viviendo que es bastante politizada, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo podríamos hacer los uruguayos, cómo podría hacer el Uruguay para extraernos de todo eso que sucede a nivel político y pensar en un nivel más macro hacia dónde queremos que vaya nuestro país? Sí, bueno, yo hice mi pequeña contribución con este libro, y otros podrían hacer otra similar, digamos. No hay muchos caminos hoy día para seguir. O seguimos como estamos, que en fin, que ya lo conocemos todo, y esto termina en una gran diáspora de uruguayos, o sea, quien más, quien menos, tiene un primo, un tío, un sobrino, un hijo, una hija, un nieto, un tío viviendo en el exterior. Tenemos el 20% de la población fuera del Uruguay. Es una cifra muy muy grande, es como que hubiera 9 millones de argentinos viviendo fuera, o me explico, son cifras muy 70 millones de americanos, son cifras muy muy grandes. Entonces Uruguay, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que veo en la facultad o en la universidad cuando estoy dando clases, después que termino, y los chicos me preguntan, bueno, ¿para dónde me voy, profe? Porque está fenómeno. Entonces vienen, estudian acá, les damos conocimiento, y ese conocimiento en definitiva lo terminan aprovechando otros países que normalmente son mucho más ricos que Uruguay, pero los uruguayos hicieron el esfuerzo por formarlos, y entonces estamos teniendo un gran capital humano fuera del país, ¿no es cierto? Que está muy es muy solidario con el Uruguay, o sea, si uno les pide que colaboren, van a colaborar. Pero esto es un tema, digamos, que tiene que empezarse de abajo, de la escuela, ¿no es cierto? No puede aprenderse cuando uno tiene 40 años o 45 o 50 años, o incluso 30 años. Eso ya tiene que arrancar como arranca en estos países que les mencionaba, Nueva Zelanda, Finlandia, Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene una primer ministra, Jacinta Ardern, que es una mujer muy dinámica, pero además es muy dinámica y muy creíble, es una mujer que tiene muy claro dónde está el mundo y para dónde va y para dónde tiene que ir su país. Entonces, es un país en el cual, digamos, los liderazgos se ponen de acuerdo. Yo soy muy positivo, soy muy optimista en eso, porque yo cuando fui el presidente del Banco Central en 2 oportunidades, sobre todo en la primera, cuando salíamos de la dictadura y entrábamos en la democracia, el país estaba destruido. Y realmente pudimos salir adelante porque los liderazgos políticos de la época se pusieron de acuerdo, digamos, en que había ciertos temas, como era el tema económico, que era muy complejo y delicado. En aquel momento no era un tema de discusión, o era de discusión pero más interno, pero todo el mundo estaba poniendo el hombro para ir en esa dirección, y por eso salimos adelante en aquel momento tan difícil, mucho más que por las personas que ocupábamos los cargos, que en definitiva hacíamos lo que teníamos que hacer, pero eso mismo hecho sin el apoyo de esos líderes, eran 3 básicamente en aquel momento: era el presidente de la República, el doctor Sanguinetti, el líder del Partido Nacional, que era el señor Wilson Carrión Dunate, y el líder del Frente Amplio, que era el general Liber Sedeñi. En el tema económico, digamos, tenían digamos, el único pedido que se nos había hecho era que no pusiéramos en riesgo la frágil democracia que estaba renaciendo, ¿no? Pero lo demás, había un gran apoyo. Entonces, yo soy mantengo un optimismo, y tengo por qué mantenerlo. No es que lo leí o me lo contaron, sino que lo viví, ¿no? Doctor, primero que nada queremos saber de esta presentación que va a tener lugar en Maldonado. Cuéntenos un poco cómo se va a realizar, cuándo, qué hora y demás. Como usted habrá visto, no sé, o habrá leído a último momento, hemos decidido
postergarla un poco en razón de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no es cierto? Este rebrote que estamos teniendo, probablemente esta variante Omicron, o sea que no se va a desarrollar en el día de hoy como esperábamos, sino que la vamos a tener que postergar un poquitito para presentarlo. Son estas actividades que se vienen, que se programan desde hace mucho tiempo, pero que producto también de la situación que estamos teniendo en el país y en el departamento, ni que hablar, están sufriendo las consecuencias, ¿no?, de suspensión o postergación. Igualmente, el libro de Editorial Planeta se encuentra en todas las librerías y allí pueden acceder. También está el libro de manera online para que lo puedan adquirir, ¿verdad? Sí, es un libro que ya está en la segunda edición, digamos, muy avanzada, la venta de la segunda edición. Se agotó la primera, está en la segunda, yo creo que en cualquier momento también se agota, y me gustaba mucho presentarlo acá en Maldonado, pero bueno, será a la brevedad. Esperemos que esto se despeje lo más rápido posible, esta emergencia, ¿no? Esperemos que así sea. Y a propósito de la emergencia y relacionado con la economía, ¿cómo ve al Uruguay luego de que pase todo esto y que el COVID o esta situación un poco más crítica pase de lado y nos deje un Uruguay que quizás no sea el de antes, pero más cercano? Sí, yo creo que el año pasado, ya el año 2021, Uruguay ya empezó a crecer. Yo calculo que en torno al 3,5%. Habíamos tenido una caída fuerte en el año 2020, cuando en el primer año de la pandemia. Y digamos, lo que estoy viendo y lo que estamos viendo un poco los analistas es que la economía está empezando a carretear, con las dificultades del caso, pero manejada muy prolijamente, y yo creo que ya empieza un cierto crecimiento, que será, como le digo, el año que terminó ahora, el 2021, yo calculo que estará en torno al 3,5%, quizás más, quizás un poco más, quizás cerca de 4%, lo cual es importante. El déficit fiscal está más reducido, la inflación está controlada, o sea, las variables se están acomodando dentro de un contexto muy agreste, ¿no es cierto?, y muy difícil. Pero, en fin, digamos que la tendencia, pongámoslo así para dejar un mensaje claro a la audiencia, es positiva, ¿no es cierto?, en cuanto a la mejoría, digamos. No es una tendencia negativa. Estoy hablando de la parte económica, ¿no es cierto?, es más bien positiva. Naturalmente que si no está bien la salud, es difícil que uno pueda desplegar todas las alas económicas como debe. O sea, esperemos que estemos ahora en una ola que pase y no sé, que podamos tomar una senda de crecimiento más fuerte, más potente y más permanente, ¿no? Más afirmada, más solidificada. Pero digamos, la tendencia es a la mejoría, ¿no es cierto? Ya hay un crecimiento, las variables están más o menos bajo control. Uruguay tiene una muy buena en este momento una muy buena confianza nacional e internacional, y en fin, yo creo que digamos, esto sería un poco la síntesis de hacia dónde vamos en el campo económico, dependiendo de la velocidad con que suceda todo esto, de cómo vaya el tema sanitario, ¿no es cierto? Claro. Sanitario. Bien. Pero la tendencia ha sido positiva, ¿no es cierto? Bien. No sé si queda algo que quiera agregar. Por supuesto, la invitación a todos a que lean el libro, a que reflexionen también junto con el libro, ¿por qué no? Y que lo pueden adquirir en cualquier librería del país, ¿verdad?
Bueno, bueno, más que nada, digamos, es que todos pensemos que el país no ha tenido, es el último mensaje que hago, no tenemos como costumbre pensar en el futuro, ¿no es cierto? Pensar en el futuro del país, en largo plazo, sino que la inmediatez, la tiranía del corto plazo nos va consumiendo y no pensamos en el futuro. Cuando uno no piensa en el futuro y no lo arma, el futuro te lo terminan armando otros países. Básicamente ese es el gran mensaje. Bien. Pero yo soy muy optimista en que seguramente iremos tomando el rumbo que corresponde, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por esta nota y bueno, estamos a las órdenes también como siempre. Muchas gracias. Al contrario, un gran placer y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Pasaba por la tarde de RBC Ricardo Pascale, reconocido experto en finanzas y en economía, es profesor emérito de la Universidad de la República, además catedrático desde los 26 años hasta la actualidad, es autor de 7 libros y más de 100 artículos, es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, postdoctoral también realizado en California, en Los Ángeles, entre otros también estudios que tiene Ricardo Pascale, que nos estaba hablando de este libro y que de esta presentación que quedó ahí un poco postergada en nuestro departamento, del libro Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro, donde se pregunta el autor cuál es la alternativa que tiene que tomar Uruguay para no seguir alejándose del mundo más dinámico y próspero, y es una obra que pone el foco en el futuro y cuál es la alternativa que tiene Uruguay para tomar, para no seguir alejándose del mundo más dinámico y próspero, como decíamos. También el autor refleja que es importante detectar los problemas, pero más importante sobre todo es resolverlos. Como decíamos, era una charla que teníamos con Ricardo Pascale.